significa el golpe de Estado? Significa la ruptura no solamente del orden constitucional, sino de la economía peruana. Hay que recordar que el Perú hasta el año 68-69 crecía un promedio de 5.5 anual, de promedio anual del PBI. O sea, había una crisis política, pero no había una crisis económica. Y hay que recordar que hasta el año 68, hay que ver las cifras, hasta el año 68 el Perú y Chile, por ejemplo, eran países de economías iguales, similares, eran países casi siameses. La misma exportación, la misma importación, el mismo PBI, el mismo déficit fiscal, las mismas reservas. 68. Pero cuando el gobierno militar llega al poder y se queda 12 años, cuando pasan 12 años y vuelve la democracia el año 80 y los militares le entregan el poder a Belaúnde, a quien habían sacado 12 años antes, la deuda peruana había crecido 12 veces. Cada año se había duplicado. Había crecido 12 veces. Y el año 80, si comparamos con Chile, el Perú estaba 70% por detrás de Chile en cuanto a divisas, exportaciones, en cuanto a déficit fiscal, en cuanto a reservas, etc. Y en cuanto a crecimiento. O sea, ¿qué significa? Que el Perú se detuvo, que el Perú se retrocedió, que el Perú se perdió el tren del desarrollo, perdió la velocidad en el tren del desarrollo. Y, por lo tanto, el año 80, el Perú amanece con democracia después de las elecciones, con un 100% de inflación y con una deuda externa que había crecido 12 veces más. Se había dejado el año 68 en 680 millones de dólares y cuando ese Belaúnde la deuda era casi 10.000 millones de dólares. O sea, ahí empieza la crisis económica que dura, bueno, prácticamente hasta el año 2000 o el año 98 o 95. Sin embargo, algunos historiadores, incluso algunos congresistas como Justiniano Pasa, dicen que no solamente es que el golpe de Estado no solo se originó por la denominada página 11, sino que no se pudo aplicar las reformas por un congreso dominado por el APRA, según estas personas, el sistema económico era entreguista. Incluso dentro de yo también considero que el gobierno militar fue un desastre, costó mucho dinero, pero muchos de ellos resaltan la reforma agraria en el sentido que la tierra se la entregaron al campesino. ¿Qué respondemos frente a eso? No, primero que son opiniones de gente de izquierda que se benefició con la dictadura militar y que trabajó todos en el famoso Sinamos, que era una organización de masas que ellos llamaban, movida por la misma gobierno militar. Yo digo que no. Primero que la educación hasta el año 68 se le dedicaba 5.3 del PBI. Nunca hemos llegado a esa cantidad, ni el día de hoy. Nunca. Hubo inflación, insisto, hubo devaluación y hubo un gasto excesivo militar y se perdieron servicios y se perdió la industria. La industria bajó. Y la reforma agraria fue una ruptura del orden en el campo. La reforma agraria era indispensable hacer algunos ajustes, evidentemente, pero la reforma agraria destruyó el campo y destruyó la agricultura y a partir de allí el Estado empezó a importar alimentos, algo que antes se hacía muy de vez en cuando. Empezó a importar, por ejemplo, azúcar, empezó a importar algodón, y empezó a importar todos los alimentos, algo que no hacía antes. Entonces yo creo que fue un desastre y las cooperativas funcionaron bien al principio y después desaparecieron y se canibalizó la tierra de cultivo. Las haciendas acabaron siendo minifundos de 1, 2 o 3 hectáreas en cada cooperativista, lo cual es antieconómico. Esta versión de los militares de esa época, no sé si ahora lo dicen, Sí. la verdad, que decían que los gobiernos civiles no estaban en la capacidad de entablar las reformas que necesitaba el Perú. No es verdad, porque ellos hacían una reforma muy mal, con las botas, con la punta de las botas. En cambio, Belaúnde fue un gobierno reformista, reformó el crédito en el Perú. Por ejemplo, creó el Banco de la Nación.
para que el Estado tenga su propio dinero para administrar y hacer obras. Las grandes obras se hicieron en ese momento: viviendas, hospitales, aeropuerto Jorge Chávez, autopista al sur, autopista al norte, o sea, la circunvalación, o sea, las grandes obras se hicieron con Belaúnde, en democracia.